El T-34, el modelo del 42 y además una versión finlandesa que es muy difícil de ver. Creo que, según me informaron aquí en el museo, han tenido muchos intercambios de vehículos con Finlandia, aparte trajeron un T-26 y este T-34 que nunca había visto uno y me resulta muy interesante. Y os voy a explicar ahora algunas de las pequeñas diferencias que tenía un T-34 finlandés con respecto a los rusos. Aunque básicamente el modelo es el mismo, es el vehículo ruso, los finlandeses le hicieron unas modificaciones muy interesantes. Y una de las más importantes y que más, por lo que más se reconoce a estos vehículos son los guardabarros delanteros y traseros. Tanto los delanteros como los traseros los cambiaron los finlandeses. El guardabarros ruso era mucho más largo y se proyectaba sobre la parte delantera. Mi opinión de por qué los cambiaron era porque estos tanques también operaban dentro de muchos bosques y los guardabarros esos se dañaban enseguida. En cuanto golpeaban contra un árbol se aplastaban y se preparaba aquí un desastre terrible, ¿no? con ese tipo de guardabarros. Los rusos, como habían diseñado esos tanques para las grandes llanuras, las estepas, no tenían ningún problema con los árboles, ¿no? De los bosques principalmente, y no sufrían tantos daños. Pero en el caso de los finlandeses, como tenían otro modo de luchar y otra geografía, obviamente eso fue una modificación que era necesaria para evitar daños. Y además, los finlandeses mejoraron la iluminación de este tanque, quitaron el farito lateral que solían llevar todos los tanques rusos, los 74, y colocaron dos faros encima de los guardabarros con este protector, que simplemente se soltaba la tuerca, la palomilla, se levantaba el protector, que se sujetaba con esta pieza y podía utilizarse o protegerse si estaba en combate. Obviamente la iluminación era importante si tenían que circular o moverse de una zona a otra, y si les destrozaban un faro en un pequeño combate con un fusil, obviamente pues perdían un poco de capacidad de movimiento. Por lo tanto, estos protectores creo que fueron muy útiles para proteger la iluminación, y de hecho la importancia que le daban a la iluminación, que le pusieron dos focos. También vemos algunos otros detalles diferentes, como que han cambiado y han inutilizado el soporte de la antena. Los rusos tenían una antena que la podían bajar o subir desde adentro con una pequeña palanca, y se ve que los finlandeses lo dejaron fijo, además de añadir algunas otras cajas que posiblemente serían de pertrechos y algunos otros detallitos que podemos encontrar, pero son pequeños detalles, ¿no? Pequeños elementos. Si te gusta esta versión, la puedes hacer a scratch perfectamente, son piezas sencillas de hacer, con un poquito de plasticar, unos remaches, y creo que puedes conseguir un modelo totalmente diferente, sin contar con el camuflaje, que era súper bonito, en un tono gris, en un tono marrón apagado y en un verde también clarito. Muchos de ellos también los pintaban simplemente en verde, como este. Y hablando del color, me ha llamado mucho la atención, aunque está repintado obviamente, pero como está antiguo y lo han pintado hace mucho tiempo, en la parte trasera, que tiene como unas zonas más oscuras y más recordadas a los lavados que hacemos. Cuando aplicas un lavado dices, bueno, ¿esto por qué lo hago? ¿Por resaltar los detalles o por qué? Pero aquí lo estás viendo que realmente tiene una función los lavados, que es la de oscurecer todos los remaches, todos los paneles, como está ocurriendo en este precisamente y como lo puedes observar. Y este que está en un museo, imagínate si es un tanque operativo con grasa y con muchos más efectos, el aspecto que debería de tener. Por otro lado, hemos estado viendo también que algunos de los eslabones de este tanque son curiosos, ¿no? Al menos yo no lo sabía y no lo había visto, que están partidos por la mitad, son dos módulos en vez de una pieza entera. Me refiero a los eslabones que están entre los que llevan el diente, lleva uno con diente, uno sin diente, pues algunos de estos eslabones están partidos por la mitad, cosa que me ha llamado también mucho la atención. Y bueno, pues el tipo de ruedas, el caucho, los agujeros que tenían para aligerar un poco el caucho y hacerlo más flexible, esos agujeros pues tenían la opción de amortiguar un poquito más. Había varios modelos, de hecho, estaban los que eran macizos completamente, estaban los que tenían agujeros arriba y abajo, y había otra versión que solo tenía una línea de agujeros en el medio. Había muchas versiones, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que darle mucha importancia, porque realmente podían intercambiarse las ruedas y vamos, no había una disciplina que podamos decir que todos iban de la misma forma, así que si tienes ruedas de otro modelo incluso las puedes cambiar y no pasaría absolutamente nada. En este
y en cualquier otro T-34. Las texturas también son muy interesantes, las líneas de soldadura, que está hecho todo muy vasto, de hecho este tanque era extremadamente simple, o sea, las tripulaciones realmente aquí lo pasaban mal porque primero no tenían comodidad, no eran fácilmente manejables, era muy rústico todo, muy vasto, y luego pues tenía otros problemas, ¿no? Como que el ametrallador, el que va en esta posición, no tenía su propia escotilla de escape, solo la tenía el conductor, de tal manera que si herían al conductor y se quedaba inutilizado el que iba operando la ametralladora, no podía escapar, ¿no? Y eso era una gran desventaja. El modelo del año 42, que es este tipo de torreta inicial, tenía una escotilla enorme en el techo, enorme, y ahí sí que podían escapar los dos tripulantes de la torre con comodidad, ¿no? Pero desde luego el que iba aquí en la ametralladora estaba condenado por completo. Otro de los problemas que tenían estos modelos de T-34 era la baja visibilidad, tenían muy poca capacidad de conciencia del entorno, es decir, tenían desventaja contra un Panzer IV, ¿no? El Panzer IV tiene 5 tripulantes, tiene una cúpula en el medio para el comandante y el comandante no hace nada excepto controlar el entorno, definir los objetivos y dar órdenes a la tripulación, ¿no? Y eso hacía un Panzer IV mucho más efectivo que un T-34. El T-34, el comandante tenía que ayudar al cargador, ambos, el comandante de hecho era el apuntador, el gunner, por así decirlo, el que apuntaba al cañón, el que designaba el objetivo, daba las instrucciones a la tripulación y en muchos casos las órdenes las daba chillando o a base de golpes. Sobre todo el comandante podía golpear a la tripulación delantera, al conductor, para decir a la derecha, a la izquierda, porque no tenían una capacidad de comunicación efectiva, ¿no? como los tanques alemanes de esa misma época, que prácticamente toda la tripulación ya llevaba equipo de radio y se podían comunicar entre ellos y entre los tanques de al lado, ¿no? En este caso, el ametrallador era el que manejaba la radio, por eso esto está conectado aquí, porque aquí también llevaban la radio y era el que tenía que hacer esa función y transmitir la información del comandante a otros tanques y viceversa. En fin, esto es la historia de este T-34 finlandés, que es muy peculiar y me ha sorprendido porque no lo había visto en otras visitas aquí a Bovington. Y bueno, es una opción diferente si quieres, por ejemplo, transformar el de Tamilla, ¿no? O algún otro modelo de Dragón, pues es muy buena opción y es fácil de hacer. Así que te animo a hacerlo y espero que te haya gustado las cositas que te he explicado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, chicos. Otro vehículo muy interesante que me he encontrado aquí en este gigantesco almacén es este T-26 finlandés, y de hecho me estaban explicando, ¿veis ese agujerito que aparece ahí detrás? Ahí. Vale, pues este vehículo fue puesto fuera de combate no porque explotó ni nada similar, sino porque fue disparado desde atrás con un arma antitanque, con un rifle de estos antitanques que, bueno, no solían ser muy efectivos cuando el blindaje era grueso, pero aquí muy hábilmente el artillero o el soldado que llevaba aquel fusil antitanque supo disparar convenientemente, mató al conductor y dejó inutilizado este tanque, que después, bueno, fue recuperado y enviado aquí a Inglaterra. Muy interesante. Discover many more videos on our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and activate notifications. Thank you for watching.